¿Qué le parece? Esa es la vida que están viviendo nuestros hijos hoy en día. Esa es la vida, donde antes lo que era malo, ahora es bueno. Y lo que ahora es bueno, antes era malo. El mundo al revés. Por eso, qué responsabilidad tan grande ser un padre y ser una madre. ¿Usted quiere verdaderamente presentar a sus hijos al Señor? Pues asuma su responsabilidad como padre y como madre. ¿Saben lo que ha pasado muchas veces, queridos hermanos? Y seamos sinceros. Los hijos han oído en la casa cómo ese papá y esa mamá hablaban mal de la iglesia. Y cómo cuestionaban la vida del pastor. Y después obligan a ese muchacho o a esa muchacha a ir a la iglesia cuando media hora antes han estado criticando al pastor y a la iglesia, y ahora usted le obliga a ir a esa iglesia. Entonces el muchacho va por obediencia, pero llega un momento en el que el muchacho dice, no, esa vida de hipocresía, esa vida de religiosidad donde usted le ha estado sacando el cuero al pastor hace media hora y ahora viene, hola pastor, Dios le bendiga. Y el muchacho en medio diciendo, ¿pero esto qué es? Todo eso ha dañado a muchísimos jóvenes que hoy en día no quieren saber nada, ni de iglesia, ni de Biblia, ni de Dios, ni de nadie, porque el ejemplo que vieron en casa no fue el correcto. Y es la pura realidad, mis queridos hermanos. Por eso sí, oramos por los niños, los presentamos al Señor, pero usted como papá va a cumplir su responsabilidad, usted como madre va a cumplir su responsabilidad, o está muy ocupada viendo el culebrón último que han puesto en televisión, que viene de México, de Colombia, o sabe Dios qué. Miles de personas pasan más tiempo delante de la pantalla de la televisión o de un ordenador y no tienen ni idea de la palabra de Dios. Pero eso sí, que Dios me bendiga, que Dios me hable, que Dios me prospere. Hay que dedicar tiempo a las cosas del Señor. Usted no puede dar a sus hijos lo que usted no tiene. Porque dice la Biblia, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, porque supieron enseñar a sus hijos el temor y la palabra de Dios. Pero, ¿usted quiere que su hijo sea espiritual? ¿Sí o no? ¿Cuántos padres quieren que sus hijos sean espirituales? Pues enséñele usted cómo es un hombre de Dios. Que cuando miren a papá, que cuando miren a mamá, vean una mujer de Dios que se goza, que le da gracias al Señor por lo que tenemos y por lo que no tenemos. Si usted no le va a enseñar eso a sus hijos, ¿para qué los trae hoy para que el pastor ore por ellos? Si la responsabilidad de criar a sus hijos es suya, no es mía. Yo ya crié a las mías. Pero el deber de ser padre y madre, según la Biblia, es muy importante. Un padre puede marcar para toda la vida a un hijo, para bien o para mal. ¿Cuántos hermanos han crecido en un hogar dividido? ¿Cuántos creyentes hoy en día han crecido en un hogar donde el padre no le dio un beso en la vida? Era muy cariñoso siempre de puertas para afuera, pero de puertas para adentro era completamente diferente. Seguramente me habrán escuchado que en alguna ocasión he dicho que una vez una hermana en España, cuando terminé de predicar, se me acercó y me dijo, hermano, me voy a ir a vivir a la iglesia con mis hijos. Y le dije, ¿y eso? Dice, ¿sabe por qué, hermano? Porque mi marido en la iglesia es un encanto de hombre. Saluda a todo el mundo, es cariñoso, saluda a uno, saluda al otro, besa a este, besa al otro. Pero ese ángel en la casa es un demonio, hermano. ¿Qué le parece? Eso es lo que significa ser una persona de doble ánimo, ¿no? Con el corazón dividido. ¿Qué responsabilidad tan grande tienen los padres hoy en día de enseñar a sus hijos con las palabras, pero sobre todo con el ejemplo? ¿Han oído el refrán que dice una imagen vale más que 1000 palabras? Pues ahí lo tienen. Que Dios nos ayude a darnos cuenta de que esto no es un juego, ni una oración así que hacemos por encima para estar tranquilo y el niño está bendecido. No, mi hermano. El niño tiene que tener un punto de referencia que no tiene que ser ni la televisión, ni el internet, ni el cantante de turno, ni el artista de Hollywood. El punto de referencia de su hijo tiene que ser usted, como padre y como madre. Que vean que su padre ora, que su padre busca al Señor, que su madre es una mujer de Dios, y eso les va a marcar para toda la vida. ¿Cuántos dicen amén? Cierren sus ojos un momentito, amados hermanos, vamos a orar, dándole gracias al Señor por este momento en el que usted va a presentar a sus hijos al Señor, y que Dios les dé mucha sabiduría
para que usted pueda cumplir con su responsabilidad como padre y como madre y pueda ser un ejemplo para ellos. Bendito sea tu nombre, Señor. Te damos muchísimas gracias, Padre Santo, Padre bueno, porque tú nos has dado un buen ejemplo como Padre. Te damos gracias, Señor, porque en tu palabra vemos claramente las enseñanzas que tenemos que poner en práctica si queremos hogares bendecidos, familias unidas y prósperas. Y te pedimos en el nombre de Jesús que nos des a todos sabiduría como padres y como madres para hacer las cosas decentemente y con orden, y que tu palabra sea la base y el fundamento de nuestra casa, de nuestro hogar, para que nuestros hijos crezcan derechos, obedientes, sometidos a ti y a tu palabra, Señor. Gracias por todos los que estamos en esta tarde en este lugar. Nos encomendamos a ti en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Los hermanos que van a presentar a sus hijos al Señor están aquí. Pueden pasar, por favor, si son tan amables, hermanos. Gloria a Dios. Qué bueno. Gloria a Dios. ¿Cómo se llama vuestro hijo? Caleb. Caleb. Hermanos, yo voy a hablar esta noche acerca de la importancia del nombre. Piense bien a ver qué nombre le pusieron a usted, porque el nombre te va a marcar para toda la vida, porque es como tu código espiritual. Este niño, sus padres le pusieron Caleb. ¿Qué edad tiene? Un añito y medio. La palabra Caleb son dos palabras hebreas que lo juntaron para hacer un nombre. Kol, Lev. Kol en hebreo significa todo. Lev significa corazón. El significado del nombre de este niño es todo corazón. Cuando en Israel quieren llamar al perro, le llaman exactamente igual, pero con otras vocales. En vez de llamar Caleb, que es el nombre a una persona, le llaman Keleb. Son las mismas palabras, pero cambian la vocal. Y Keleb es el perro, porque los perros, ¿qué son? Todo corazón. Así que tiene un nombre bíblico muy lindo. ¿Vuestro hijo cómo se llama? Rubén. Otro nombre bíblico de una de las tribus de Israel. Fue el primogénito en la casa de Jacob, ¿verdad? Y fue una persona importante en la historia del pueblo de Israel. Qué lindo esos nombres, ¿eh? Tremendo. ¿Y el suyo cómo se llama? Brando. Eso ya no sé lo que significa. Hasta ahí no llego. Hasta ahí no llego. De la Biblia lo que quieran, pero de... Así que, hermanos queridos, ustedes se comprometen delante del Señor a educar y enseñar a vuestros hijos en la palabra y en el temor de Dios. Es una responsabilidad tremenda, pero con la ayuda del Señor lo podrán hacer, porque hay material bíblico más que suficiente para saber cómo educar a los hijos y cómo no educarlos. Dice la Biblia a los padres: no exasperéis a vuestros hijos, no los provoquéis a ira, sino con amor, con sabiduría, ¿verdad? También con disciplina, por supuesto, ¿no? Pero sobre todas las cosas pidiendo cada día la ayuda del Señor. Vamos a orar en esta tarde y pedir la bendición sobre la vida de vuestros hijos. Nos ponemos de pie un momentito, amados hermanos, si son tan amables. Y vamos a orar para que Dios bendiga a estas familias aquí representadas. ¿Ves? Esto es lo que yo decía antes, la chupa. Eso. Ese, ahí está. Me gusta la forma tradicional. Señor Jesús, te damos muchas gracias por estos hermanos, estas familias que han sentido en su corazón el anhelo, el deseo de presentar a sus hijos. El mayor regalo más hermoso que puede tener un padre y una madre es tener un hijo. Te pedimos por estos niños, Señor, que tú los críes, que tú los cuides, que tú los bendigas todos los días de su vida. Que tus ojos, Dios mío, estén abiertos de noche y de día sobre sus vidas, cuidándolos, protegiéndolos, librándolos de cualquier peligro, de cualquier cosa que tal vez hasta ignoremos. Pero también te queremos pedir de una forma muy, muy especial por estos padres y madres, para que tú les des todos los días de su vida sabiduría, para que puedan ser ejemplos a sus hijos y sean una fuente de inspiración a ellos, y que ellos, Señor, puedan cada día depender de ti, de tu palabra, para que sus hogares sean hogares de bendición y un ejemplo al mundo, para que el mundo sepa que la familia cristiana, los hijos y las hijas de Dios,
Cuando clamamos al Señor pidiendo ayuda y sabiduría, tú nos ayudas a hacer las cosas decentemente y con orden. Bendecimos a estos niños, bendecimos a sus papás y te damos gracias porque tú a partir de hoy los vas a cuidar y a proteger y a darles sabiduría de una forma especial, porque te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Denle ese fuerte aplauso al Señor. Que Dios les bendiga. Bendiciones a estas hermosuras. Gloria al Señor. Hermanos queridos, cuando uno comienza a leer la Biblia desde el principio, uno se goza porque lo que lees generalmente se entiende. El libro del Génesis es muy bonito, no es muy complicado, aunque enseña cosas profundas. El libro del Éxodo son historias interesantísimas, no es muy difícil de entenderlo, pero ya cuando uno va avanzando en la lectura del Antiguo Testamento, como que las cosas se van complicando, ¿sí o no? Sobre todo hay unos libros que son nombres y más nombres y genealogías, y este engendró a este y este engendró al otro. Y algunas veces me han preguntado, hermano, ¿por qué la Biblia da tantos nombres? ¿Es necesario leer esos versículos? El abuelo se llamaba fulano, el bisabuelo se llamaba así, el nieto se llamaba asao. Mire, hermano, en la Biblia no hay nada que sobre. No hay nada que sobra. No se pusieron cosas para hacer un libro más ancho, más extenso, sino que todo tiene una razón de ser y una explicación. Permítame que yo les lea unos versículos que ahora cuando yo los lea se pueden quedar sorprendidos porque van a decir, hermano, no he entendido nada. Pero para eso estamos aquí, para aprender. ¿Cuántos quieren aprender de la palabra del Señor? Abra conmigo, si tiene su Biblia a mano, en Primera de Crónicas, por favor, Primera de Crónicas, el capítulo 3, Primera de Crónicas, capítulo 3, el versículo 8. Primera de Crónicas, capítulo 3, versículo 8. ¿Lo tienen, hermanos? Dice así: Elisama, Eliada y Elifelet. Nada más que eso. ¿Tienen ahí su Biblia? Léanlo conmigo, fuerte. Elisama, Eliada y Elifelet. Y ahora uno dice, ¿y tengo que decir amén a esto? Bueno, como usted quiera. Miren, queridos hermanos, estos tres nombres que yo he leído en esta tarde, si se da cuenta, empiezan igual. Elí, Elí, Elí. ¿Le viene a la mente algo cuando yo menciono el nombre Elí, Elí, Elí? ¿Qué le viene a la cabeza? Cuando se repite Elí, Elí. Cuando el Señor Jesucristo estuvo en la cruz clavado, habló 7 veces. ¿Se acuerdan? Tengo sed, consumado es. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Etcétera, etcétera. Hay un momento en el que el Señor Jesucristo en la cruz dijo, Elí, Elí, lama sabactani. Estaba hablando en arameo, que era el idioma que hablaba la gente en la época de Jesús. El griego era el idioma como el inglés, el idioma internacional. Cuando usted viajaba a cualquier país del mundo, si hablaba y dominaba el griego, le entendía a todo el mundo. Si usted quería ir al templo a orar, a cantar los salmos al Señor, tenía que hablar en hebreo. Pero la gente normal por la calle hablaba arameo, ¿verdad? Y Jesús en la cruz habló una frase en arameo y dijo, Elí, Elí, lama sabactani. ¿Y qué significa esa frase? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Quiere decir que cuando usted lee Elisama, Eliada y Elifelet, la primera parte significa Dios mío, ¿sí? Elí significa Dios mío. Estos tres nombres, ¿quiénes son estas personas? Estos son hijos, ¿saben de quién? Del rey David. El rey David tuvo un montón de hijos. Y lo que él intentó hacer es transmitir en la vida de sus hijos el conocimiento y sus experiencias con el Señor. Imagínense el significado del primer nombre, que era Elisama. Significa Dios mío, o el Dios mío me oye. Dígalo conmigo. Elisama significa mi Dios oye.
Ahora usted imagínense cuando el rey David abre la ventana de su palacio, de su casa, y empieza a llamar a su hijo: Elisama, Elisama, mi Dios oye, mi Dios oye. ¿Qué es lo que está haciendo David? Da testimonio de que el Dios que él tiene es un Dios que oye el clamor y la oración de sus hijos. No todo el mundo puede decir lo mismo. Cuando usted dirige una oración a un santo o a una virgen, me da exactamente igual cómo se llame o cómo sea, no le está oyendo. Pastor, no le está oyendo. Porque la Biblia dice en el Salmo 115 que tienen oídos, pero no oyen. Son muy bonitos. Durante 2 años en España se suspendieron todas las procesiones. ¿Por qué? Porque ellos dicen que son obras de arte. Y como había el COVID, pues no las sacaban. Y cuando llueve, las procesiones no salen a la calle porque la lluvia dice que les estropea, porque dice que son obras de arte. No digo que no lo sean, pero son ídolos mudos, ciegos, sordos. ¿O acaso conocen a ustedes aquí en México o en algún país del mundo algún santo que hable? ¿Alguna imagen, alguna virgen que hable? ¿Conocen alguna? En España tenemos miles de vírgenes. Ustedes tienen aquí algunas que son también muy famosas, pero en España las tenemos de todos los colores y de todos los tamaños. La patrona, la virgen patrona de todas las Islas Canarias es de color negro, porque era un ídolo de los guanches, que eran los aborígenes de las islas antes de que los españoles vinieran y las conquistaran. Y tenían un ídolo, una imagen que era negra. Pero los canarios no son negros, son de piel blanca. Pero se quedó ese ídolo y le cambiaron el nombre y le llamaron Nuestra Señora de Candelaria. Y la gente adora un ídolo de los aborígenes creyendo que era una virgen que se apareció, que cayó de un barco y que apareció en las playas, creyendo que esa virgen les oye. No hay ningún santo que oiga. ¿Conocen ustedes por casualidad? A lo mejor en México tienen alguno, yo no lo sabía. ¿Tienen ustedes algún santo aquí en alguna iglesia, en alguna parroquia, en alguna catedral, que cuando, por ejemplo, no sé, quiere salir a dar un paseo, a tomar el sol, o ir a Cancún, a las playas, o dar un paseo, simplemente salga solito, se baje del altar y salga solo y dice: a ver, voy a estar un ratito caminando y dentro de 1 hora vuelvo al altar? ¿Conocen alguno? ¿Tienen alguno ustedes así? Es que la Biblia dice que tienen pies y no caminan. Y tienen boca y no hablan. Y la Biblia dice: y así son todos los que los adoran. Cuando yo entendí que nuestro Dios es un Dios que nos oye, ya nunca más me dirigí a ninguna virgen ni a ningún santo. Porque nuestro Dios, cuando usted clama a Él con fe, Él dice en su palabra: pedid y se os dará, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca halla y el que llama se le abrirá. Y dijo el Señor en su palabra: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo os lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y uno de los primeros versículos que aprendí en mi vida dice: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hemos orado por gente enferma y Dios se ha glorificado en ellos. Hemos orado por matrimonios que eran como el perro y el gato y Dios los restauró. Hemos trabajado y orado por jóvenes drogadictos. Hemos tenido jóvenes viviendo con nosotros en fincas en la montaña y Dios los ha sanado y les ha restaurado la vida. Hemos orado por personas con problemas de demonios, ¿saben? Por haber ido a santeros, a brujos, a divinos, a curanderos, que le abrieron una puerta al diablo y quedaron totalmente trastocados. Y al orar por ellos, Dios los ha liberado. Y hoy en día son padres de familia y son libres, y en algunos casos hasta sirviendo al Señor. ¿Por qué? Porque nuestro Dios oye. Y David sabía perfectamente que su Dios lo oía. ¿Cuántas veces lo libró? ¿Cuántas veces clamó al Señor y el Señor lo ayudó? ¿Por qué? Porque el Señor oye y responde a la oración de fe de sus hijos. Eso es lo que significa Elisama. Y el otro hermano, Eliada, ¿cómo empieza? Elí. ¿Qué significa Elí? Mi Dios. Eliada, mi Dios conoce. Qué significado tan lindo. Dios conoce toda nuestra vida. Lo que usted nunca le ha contado ni le contará a nadie, Él lo sabe. Dice que Él nos conoció desde el vientre de nuestra madre. Mis ojos vieron desde el embrión. El Señor nos estaba observando. Conoce todas las lágrimas que has derramado a lo largo de tu vida.
Conoce tus angustias, tus tristezas, tus fracasos, tus victorias. Conoce las veces que has llorado sola pidiendo misericordia y ayuda de parte de Dios. Conoce absolutamente todo de tu pasado, pero también de tu presente. Hay casos en la Biblia muy significativos, cuando dice la Biblia que un día vino un muchacho llamado Natanael, el regalo de Dios, o el don de Dios, y lo ve venir el Señor hacia él y le dice a la gente: chicos, escuchen una cosa, este hombre es un verdadero israelita. Y le dice Natanael: ¿y tú cómo sabes que yo soy un hombre íntegro y honesto y un verdadero varón de Israel, si nunca nos hemos visto? Y el Señor le dice: yo te vi a ti cuando estabas debajo de la higuera. Es decir, no le podemos ocultar nada a Dios. Dice que delante de Él estamos desnudos. Él sabe nuestra vida. ¿Cómo estás en esta tarde? Lo conoce y lo sabe perfectamente, porque Eliada significa mi Dios me conoce. Fíjate qué nombre le está poniendo David a sus hijos. Dios me oye, mi Dios me conoce. Es algo tremendo. Qué bueno saber que cuando tú haces algo, la intención con lo que le hiciste, ¿verdad? Los hermanos de David, cuando él fue al campo de batalla a llevarles comida, le dijeron: vienes dejando esas pobres ovejas en el monte y vienes aquí a observar la batalla. Falso, él iba para llevarles comida a sus hermanos. Y le criticaron, le cuestionaron, le malinterpretaron, pero Dios nunca, nunca, jamás te va a malinterpretar, porque Él no solamente oye tu oración, sino que Él conoce la intención de tu corazón. Y Él sabe si lo has hecho para Él o para que te vean. Él sabe cuando haces algo, si lo haces para que todo el mundo diga: ay, la hermana hizo tal, el hermano hizo cual, o a ti eso te da lo mismo, y tú haces las cosas no para ser visto, sino tú haces las cosas para la honra y la gloria del Señor. Y eso es muy lindo, es muy hermoso, porque puede ser que ese gracias que esperaba nunca llegó, o esa llamada que esperabas tampoco se realizó. Y puede ser que esperabas algo que nunca vino, pero no te preocupes. El Señor no es injusto y Él sabe lo que haces para Él, porque no solamente te oye, sino que te conoce mejor que tu propia madre, mejor que tu esposo o tu marido. El Señor te conoce perfectamente y no hay nada que pase desapercibido ante los ojos de nuestro Dios. Pero el tercer nombre a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención, porque Elí, ¿qué significa? Elí Felet, el último nombre. Significa mi Dios liberta. Mi Dios me da libertad. ¿De qué sirve que alguien nos oiga atentamente? ¿De qué sirve que alguien nos conozca si luego no nos libera? Si luego no nos ayuda. Bueno, eso es lo que han hecho durante años los psicólogos, los psiquiatras. Escuchan a la gente, toman notas, te conocen, pero no te ayudan. Yo también fui tratado por psicólogos que me conocían perfectamente, mejor que mi padre. Y me oían. Claro, me oían porque además, como se les pagaba, pues aunque no quieran, te tienen que oír. Pero nuestro Dios no solamente nos oye, no solamente nos conoce, sino que nuestro Dios actúa y nos liberta. Y Él dice en su palabra: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Qué maravilloso es saber que hay alguien que me conoce, alguien que me oye, alguien que me entiende, alguien que me comprende, y alguien que cuando estoy con la soga al cuello me levanta y me dice: adelante, sigue caminando. O cuando tropiezo y caigo me levanta y me dice: te perdono, vete, yo no te condeno, pero no peques más. Qué hermoso es saber que este Dios está con nosotros en esta tarde, en este lugar. Amén, hermanos. No estamos levantando en alto un hombre ni haciéndole un culto a una persona, nada más lejos de la realidad. Estoy aquí para decirles que tu Dios, si lo has recibido y lo has invitado a que esté en tu corazón, a partir de ahora tú puedes hablar con Él cuantas veces quieras. Sentado, de pie, en el coche, en casa, en el avión, en la cárcel, donde te encuentres puedes hablar con Él y Él te escucha y te conoce y te liberta. En los momentos cuando ya dice: Señor, ¿qué hago? Ya no tengo posibilidad de salvación. Como Pedro se estaba hundiendo y de repente clamó y el Señor lo levantó. Lo conocía, le oía, pero lo libertó. Y ese es el Dios que nosotros predicamos. No es ese Dios frío, lejano, distante, que sabe Dios dónde está, porque a la hora de la verdad ni me ayuda, ni me bendice, ni me prospera, ni nada. No, no ese es el Dios que predicamos.
Predicamos un Dios personal, un Dios que te amó tanto, que vino a este mundo en carne y hueso para ocupar tu lugar en la cruz y morir por tus pecados y redimirte de maldiciones, de complejos, de ataduras y de tantas basuras que tal vez teníamos en nuestra vida. Y por eso el nombre en la Biblia es muy importante. Por eso el Señor, cuando habla y se revela la vida de, por ejemplo, Abraham, que significa padre enaltecido, porque en aquella época él vivía en lo que hoy en día es Kuwait. Ur de los Caldeos es el país de Kuwait donde vivía Abraham. Y lo que hacían es que cuando tenías un hijo varón, los sacerdotes lo cogían en brazos, salían al desierto, al campo, en una noche estrellada, miraban las estrellas y según a ellos les parecía, le ponían el nombre al niño y lo marcaban para toda la vida. Y cuando el Señor llama a Abraham y sale de Ur de los Caldeos, y el Señor se va revelando y manifestando a su vida, una noche le dice a Abraham, nunca más te vas a llamar así, sino le dice, a partir de ahora te vas a llamar Abraham, que significa padre de naciones, de pueblos, de multitudes. Y a su esposa, que él la llamaba Sarai, que significa mi princesa, el Señor le dice, tú te vas a llamar Sara, princesa, la matriarca de las 12 tribus de Israel y de hijos que parió en el futuro, ¿verdad? Y a Jacob, aquel hombre que siempre salía con la suya, si tenía que engañar, engañaba, si tenía que hacer algo malo, lo hacía. Se llamaba Jacob, el suplantador, el que agarró por el calcañar a su hermano desde el propio vientre de su madre porque quería salir el primero. Pues cuando el Señor se manifiesta a su vida, le dice, nunca más te llamarán así, porque yo te voy a cambiar la vida por dentro y por fuera. Y le llamó Israel. Y en el nombre Israel, en esas letras, están todos los patriarcas y todas las matriarcas. Y hay muchas interpretaciones de ese nombre, pero una de ellas es Yashar, el que camina recto delante de Dios. Y así vemos en la palabra de Dios que muchos lugares tenían un nombre especial y se les ponía un nombre a una persona con una connotación bíblica. ¿Para qué? Para que se acordaran siempre de que Dios quiere estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Una vez conocí a una joven que cuando le pregunté cómo se llamaba me dice, me llamo Belén. Digo, Belén. ¿Has estado alguna vez en Belén? Me dijo, no. Digo, mira, Belén es un nombre hebreo. Bet significa casa, Lehem significa pan, Belén significa la casa del pan. Es el lugar donde nació el rey David, es el lugar donde nació nuestro Señor Jesucristo. Y te das cuenta de que todos los nombres en la Biblia tienen una razón de ser. Así que ahora, en cuanto comiences a leer estas listas de nombres y más nombres, lo que te aconsejo que hagas es que vayas a un buen diccionario bíblico y saques el significado del nombre y te vas a dar cuenta por qué el Señor le dijo a esa persona que se llamara de esa manera. Hay un muchacho en la Biblia que se llamó Shalom. Ab en hebreo significa padre. Shalom significa paz. Padre de paz. Se levantó contra su propio padre para matarlo. Él quería ser rey, él quería ocupar el trono, no hizo honor a su nombre. Ahora pueden entender ustedes, cuando el Señor Jesucristo resucita de entre los muertos, dice que el regalo que el Padre le dio al Hijo es un nombre, sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Y este es el nombre que me cambió a mí. A mí no me cambió una religión. A mí no me cambió un pastor, a mí no me cambió una iglesia, yo no sigo a nadie, a mí el que me cambió fue mi Señor Jesucristo. Y su nombre, Yeshua en hebreo, o Jesús si quieren en español, significa el que salva, el que cambia las vidas. Porque creemos que Jesús sigue cambiando vidas hoy en día. Yo tuve una religión que no busqué, una religión que me metieron desde la cuna cuando era pequeño. Yo no elegí nunca ser católico. Yo no elegí nunca que me bautizaran. Yo no elegí nunca que hicieran la primera comunión. Yo no elegí la religión que practiqué hasta los 17 años, malamente. Pero yo sí he escogido hoy por hoy, con conocimiento de causa y libremente, seguir y adorar y honrar
a mi Señor Jesucristo. Por lo que hizo por mí, le estaré eternamente agradecido. Mi pregunta en esta tarde es la siguiente. ¿Usted ha invitado al Señor Jesucristo a que entre a su corazón y sea su Señor y Salvador? Porque yo veo a Cristo que lo cuelgan por todas partes. Lo cuelgan en una cruz, lo pintan en un cuadro, se lo cuelgan aquí en el cuello, lo ponen por todos los lados en una estampita en el bolsillo, lo ponen en los coches como para tener una especie de amuleto que te proteja, lo ponen por todos los lados, menos donde tienen que ponerlo. En España hay una catedral en la ciudad de Oviedo que tiene una urna de cristal donde hay un cáliz que dice que hay 3 gotas de la leche de María, y la gente va a adorar las 3 gotitas de la leche de María. En la isla de Las Palmas de Gran Canaria hay una iglesia en un parque que se llama el Parque de San Telmo, donde hay en el altar mayor de la iglesia astillas, trozos de madera de la cruz de Cristo y varios clavos. Dicen que eran de los que crucificaron al Maestro, y la gente va allí a adorarlos. En otro lugar hay gente que va a adorar las sandalias de Jesús, y en otro lugar la túnica de Jesús. He estado en iglesias donde dicen que tienen la corona de espinas que los romanos le pusieron en la cabeza al Maestro. Es decir, adoran las sandalias, adoran la túnica, adoran los clavos, adoran todo menos al que tienen que adorar. Y nosotros no adoramos cosas ni a personas, sino que hacemos caso a lo que dijo el Señor en su palabra. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Fuertes aplausos a nuestro Dios en esta tarde. Toda la gloria sea para Él. Aleluya. Bendito sea Dios. Bendito sea el Señor. Y el objetivo que nos planteamos desde el principio, por alquilar este local y comprar esta pantalla y tener este equipo de sonido y poner esas sillas, ¿para qué es? Para que ustedes tengan un lugar en esta ciudad. No digo que no haya otros, pero que ustedes sepan que en este local queremos predicar la sana doctrina y la palabra de Dios, ¿verdad? Y todos los jueves y todos los domingos en directo nosotros retransmitimos el culto que hacemos en nuestra iglesia en las Islas Canarias, para que en cualquier parte del mundo, lógicamente teniendo en cuenta los cambios horarios, ustedes pueden decir: yo quiero ir el domingo, creo que aquí coincide a las 12:30 de la mañana, me parece. Nosotros hacemos a las 6:30 de la tarde la reunión, pero para ustedes sería a las 12:30 del mediodía, y lo puedes venir aquí a escuchar. Puedes estar en tu casa con el teléfono, con la tablet, con el iPad o lo que sea. Puedes compartirlo con amigos, con vecinos, con familiares. Hay un arzobispo aquí en México, hay un arzobispo aquí en Capital Federal que todos los días recibe el devocional, porque dice que le encantan escuchar los devocionales. Hay monjas, hay curas. Incluso, no recuerdo exactamente, creo que fue ayer, no, perdón, antes de ayer en Chalco se me acercó un muchacho y me dice: pastor, quiero decirle que yo no creo en Dios. Yo soy ateo, pero todos los días veo y no me pierdo el devocional. Y le dije: eres un ateo muy raro, ¿eh? Además te voy a decir una cosa, ¿tú dices que no crees en Dios? Dice: no. Pero entonces no eres ateo. Sí, soy ateo. Digo: pero si ateo no significa que no creas en Dios. Ateo es una palabra griega. A en el griego significa sin. Y teo en griego es Dios. Entonces, si no crees en Dios, ¿para qué lo mencionas? Y le dije: ¿no te acuerdas de aquel ateo, aquel arrogante, soberbio que decía, siempre se jactaba públicamente de decir: yo no creo en Dios? Y cuando terminaba la conferencia decía: bueno, están todos despedidos hasta mañana si Dios quiere. Entonces tú no eres ateo. Lo que pasa es que tú no quieres reconocer a Dios en tu vida, porque quieres vivir a tu manera, haciendo lo que te da la gana y no rendirle cuentas a nadie. Y es mucho más fácil decir que no crees en Dios porque eres un desobediente y no quieres agradar al Señor. Así que déjate de cuentos y búscate otra palabrita, porque la de ateo se te queda grande. Y al final del culto el muchacho vino, me dio un abrazo, me dio, bueno, no un beso, no me dio, pero me dio un abrazo, me dio la mano, y creo que lo dejé pensando. ¿Usted cree en Dios? ¿Usted cree en Dios? Pues viva conforme a su creencia, porque Dios no solamente quiere que creamos en Él, sino que le adoremos y le sirvamos. ¿Cuántos creen que si yo ahora tomo un vaso de agua se me quita la sed que tengo? ¿Cuántos lo creen? ¿Y si la dejo ahí se me quita?
pero está ahí. Yo creo firmemente que si me meto esto en mi cuerpo, que es una fórmula química, que es H2O, hidrógeno y oxígeno, automáticamente mi cuerpo va a sentir el alivio del agua. Yo lo creo, ¿sí o no? ¿Cuántos lo creen? Pero ahí está. Me puedo morir deshidratado esta tarde. Me puedo morir de sed teniendo la botella de agua delante. Exactamente igual ocurre con nuestro Dios. No, yo creo en Dios, pastor. Yo creo mucho, mucho en Dios. ¿Y dónde lo pones? ¿Aquí en el cuellito? ¿En la cruz clavado? En algunas ocasiones he ido a algunos hogares y me han enseñado la casa. Mira, hermano, aquí está el salón, aquí es la cocina. Y en algunas ocasiones, cuando he entrado a la habitación de matrimonio, tienen encima de la cama de matrimonio un crucifijo así de grande, que yo para mí digo, Dios mío, como se le caiga encima, los mata una noche a todos. No creemos en Dios, sí, pero es que ahí no molesta. Si usted pone una cruz así gigante con el Señor Jesucristo crucificado, ahí no molesta. Usted va cuando quiere, cuando no quiere no va, coge polvo, coge... Ahí no molesta, pero donde Él quiere estar es aquí, en lo más profundo de tu corazón. Vamos a orar por usted, hermano, para que esa operación salga perfecta. Y usted nuevamente, junto con su amada, con su esposa, pueda estar nuevamente al pie del cañón, sirviendo a nuestro Dios. Así que, hermanos y hermanas, de todo corazón, muchísimas gracias. Tienen un privilegio que muchos hermanos les gustaría tener y no tienen. Y les voy a decir cuál es. Que aquí, en la ciudad donde muchos de ustedes viven, tienen un local donde pueden venir a escuchar sana doctrina y palabra de Dios. Prácticamente, no digo todos los días, pero muy a menudo me llaman de muchísimas partes del mundo. Pastor, queremos abrir una iglesia. Pastor, queremos tener un local como tienen los hermanos en Las Vegas, como tienen los hermanos en Torreón, como tienen los hermanos en Chalco, por aquí, por allá. Y no podemos, ¿verdad? No podemos abarcar más de nuestras posibilidades y de nuestras fuerzas. Valoren, hermanos, valoren, por favor, esas sillas, estos equipos de sonido, este púlpito, ¿verdad? Este local que el Señor les ha dado, por donde pasan miles, yo veo que pasan miles de personas todos los días, donde hay unos carteles, ¿verdad? Por un lado y por otro. Es un privilegio, ¿verdad? Cuiden la iglesia, valórenla. Cuando usted vea un papel en el suelo, yo no lo tiré, pero me agacho y lo levanto como si lo hubiera tirado yo. Cuando va al baño y ve a lo mejor la canilla, el grifo abierto, ciérrelo, ¿verdad? Cuando usted ve que hay una luz encendida y no hace falta, apáguela. En otras palabras, cuide de este lugar como si fuera su propia casa. Esto tenemos que tomárnoslo en serio y entre todos, si nos mantenemos unidos y somos maduros y responsables, de este local podemos ver mucha gloria y muchas vidas cambiadas y transformadas. Yo he visto muchachos pidiendo dinero en los semáforos. Yo he visto gente durmiendo al aire libre, a la intemperie. Seguramente en esta ciudad hay centenares.
personas que les gustaría tener paz en su corazón y no la tienen. Pero Dios ha puesto un punto de luz en esta ciudad para que a través de sus vidas y de sus testimonios, Torreón sea no un lugar de violencia, no un lugar de divorcios, no un lugar de secuestros y de robos, sino sea un lugar donde la gloria del Señor esté y que el mundo sepa que en este lugar el Señor está obrando en las vidas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria al Señor. Vamos a orar por nuestros hermanos en esta tarde. Bendito sea el nombre del Señor. Padre celestial, de todo corazón te damos infinitas gracias por todos estos hombres y mujeres que junto con el hermano Héctor y otros hermanos y hermanas que tal vez no están aquí esta tarde, han hecho posible que este evento, este encuentro que hemos celebrado, haya sido de tremenda bendición para todos los que hoy hemos participado de él. Yo te ruego, Señor, que les bendigas, que renueves sus fuerzas. Señor, tú has visto la actitud con la que han hecho todo en estos días. Ha habido mucha preparación, mucha oración, mucha ilusión, mucho ánimo para que este evento se hiciera realidad. Y gloria al Señor se ha podido hacer y todo ha salido bien para la gloria tuya. Padre, bendice a mis hermanos. Los reconocemos públicamente y te agradecemos que haya gente así en las iglesias hoy en día. Gente que sin afán de protagonismo, sin ningún deseo personal, hacen las cosas no para ser vistos y reconocidos por el hombre, sino para agradarte y glorificarte a ti. Bendecimos y te damos gracias por nuestros hermanos en el bendito y precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dele ese fuerte aplauso a nuestro Dios. Gracias, gracias, mis queridos hermanos. Aleluya, aleluya.